Deuteronomio capítulo 30 y vamos a leer del verso 1 al 8. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Hoy vamos a hablar de aquellos principios bíblicos que nos llevan a ser bendecidos, principios bíblicos para ser restaurados y bendecidos. Ese es el tema para esta hora. Principios bíblicos para ser restaurados y bendecidos. Capítulo 30 de Deuteronomio del 1 al 8 y lo vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que has puesto en esta hora. Que sea nada más un instrumento, Señor, en esta hora, para que el Espíritu Santo pueda hablar, Señor, a través de mi boca, a través de mi mente y de mi corazón, Señor. Toma control, Señor, de cada uno de nosotros, y que podamos recibir, Señor, bien esa palabra en nuestro corazón, para que la hagamos obra, Señor, donde caminemos y donde andemos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hoy vamos a hablar de principios bíblicos para ser restaurados y bendecidos. ¿Quiénes quieren ser restaurados? Gloria a Dios, todos, ¿verdad? Todos queremos ser restaurados, pero aparte de ser restaurados, bendecidos. Pues el Señor, en este libro de Deuteronomio, el libro de la ley, el quinto libro de la ley, el Señor habla de que hay requisitos, hay principios que usted y yo tenemos que poner por obra. Aquí le estaba hablando al pueblo de Israel, hablándoles de hacer un pacto, de enviarles a una buena tierra, pero ellos tenían que obedecer toda esa ley, todos esos mandatos. Y a veces nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué me está yendo mal? A veces nos preguntamos, ¿por qué todo lo que hago no prospera? ¿Por qué siembro una plantita y lejos de prosperar se me seca? Hasta la plantita, como que tuviéramos calor, como que tuviéramos algo en las manos, y todo lo que tocamos se fuma. Y no prospera y no es bendecido. Y muchas personas tal vez se preguntan en un momento de crisis, en un momento de que están pasando el desierto, un momento de que se han quedado sin empleo, o problemas de familia han llegado, o que un crédito se ha detenido por un papelito. Pero todo, hermano, lo que sucede en nuestra vida está bajo la voluntad de Dios. Amén. Y el Señor en este tiempo les estaba hablando a ellos que habían principios que ellos tenían que cumplir para que la bendición llegara a su vida y para que pudieran ser restaurados. Ustedes pueden ver desde allá de la creación en el huerto del Edén, hubo una desobediencia y hubieron consecuencias.
Entonces, para ser restaurada esta primera familia, tenía que cumplir la ley, tenía que cumplir principios básicos. Pues en esta hora, hermano, el primer principio del que vamos a hablar es de hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué hacer la voluntad de Dios? Porque Él es Rey y soberano y es el dueño de nuestra vida. Usted no se manda solo. Nuestros hijos en nuestros hogares, ellos no se mandan solos. Tienen que pedirle permiso a mamá y a papá para hacer algo, para poder ir al cine o poder ir a hacer una tarea con sus compañeros, poder hacer cualquier cosa. Nos tienen que pedir permiso como padres. Pues usted y yo tenemos un Padre que está en los cielos, amén. Está en el tercer cielo, está en su trono y Él no comparte la gloria con nadie. Él es su Padre. Entonces el Señor que dice, el primer principio para que usted y yo seamos restaurados y bendecidos es hacer la voluntad de Dios. No hacer nuestra voluntad, no hacer como yo digo, como crea conveniente yo y todo yo, ¿verdad? Sino que pedirle dirección a Dios. ¿Y saben por qué muchas veces nos vamos a dar a los dientes? ¿Por qué muchas veces nos quebramos, verdad, toda la boca? Porque no le pedimos dirección a Dios. Porque hacemos nuestra voluntad. Y aquí en esta parte, si usted lee, donde iniciamos la lectura, dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, porque el Señor en el libro de Deuteronomio, casi al final, está hablando de la bendición y la maldición. Y sabe que los versículos que hablan de la bendición son bien pocos. Capítulo 28 de Deuteronomio habla 14 versículos de la bendición. Y de la maldición son 68 versículos. O sea que hay más maldiciones para el desobediente. Entonces el Señor les estaba hablando a ellos: si ustedes siguen mi camino, si ustedes ponen bajo mi amparo, sobre esa cobertura mía, si hacen mi voluntad, van a llegar grandes cosas. Siempre hay que movernos de acuerdo a la voluntad del Señor. Y leía una ilustración muy bonita. Estaba un joven que se había conseguido su muchacha por ahí, una joven. Entonces era campesino y cerca de aledaño donde él vivía, quizás unos 3 kilómetros, tenía que ir a la casa de su novia, pues él tenía su caballo. Y para no ir a pie, él ensillaba su caballo y se subía a su caballo y se iba para donde la joven todos los días a ver a su novia. Pasó 2 años visitando a su novia y un día en el camino se encontró a una señora de la iglesia, era un campesino cristiano, y se encontró a una señora en el camino que era una hermana bien ungida, ¿verdad? Que hablaba y la señora andaba bien correctamente y le dice: mira, fulanito, le dice, fíjate que el Señor me ha dicho que esa muchacha no te conviene. Mira, yo he visto actitudes de ella que no te convienen. Pedile dirección al Señor, pedile dirección a Dios. El muchacho oyó esta indicación de la anciana de la iglesia. Pues el muchacho un día, cuando iba para donde la muchacha, dijo, voy a hablar con el Señor. Y quiero que el Señor me dé una señal para poder hacer la voluntad de Él y no lo que me está diciendo esta señora, pero vamos a probar. Y el muchacho empezó a orar y le dijo: Señor, si es tu voluntad, dame una señal. Yo no voy a decirle al caballo dónde se tiene que ir. Si es tu voluntad, vas a hacer que este caballo camine donde tú quieras. Y que este caballo se vaya donde tú quieras y que haga tu voluntad. Pues el muchacho ensilló el caballo, se subió y no puyó al caballo, sino que el caballo se dirigiera donde era la voluntad de Dios. Pues este caballo agarró el mismo camino para donde la señorita. Y llegó a la casa de la señorita y le dijo: Señor, entonces es tu voluntad. El caballo ha hecho tu voluntad. Bueno, se casa con la jovencita, pues ese matrimonio no duró. Duró como 1 año y medio. Y un día orando, este muchacho le dice al Señor bien enojado: Señor, yo hice lo que tú me dijiste,
Yo te pedí una señal y te dije, si este caballo agarra sin que yo lo puye para donde la muchacha o para otro lado, voy a hacer tu voluntad. Pues el Señor le dijo, pues tú no hiciste mi voluntad, tú hiciste la voluntad del caballo, le dijo. Porque el caballo ya sabía el camino para donde la muchacha. Entonces no hiciste mi voluntad, hiciste la voluntad del caballo. Y muchas veces así nos pasa, que no hacemos la voluntad de Dios. Dame una señal, Señor. Y quiero que lea el verso 29 y ahí se va a enterar usted que el Señor es soberano. Capítulo 29, verso 29. Y usted podrá decir a este muchacho, ¿esa era señal de Dios? No, mire qué es lo que dice el 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Y cuál es la ley que nos dio el Señor, hermano? Esta palabra. Saben que el nuevo pacto que hizo el Señor Jesucristo no fue en tablas como las hizo con el pueblo de Israel, allá en el desierto. No fue en tablas de piedra. El Señor ocupó nuestros corazones para formar ese corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos siendo destruidos porque hacemos nuestro corazón de piedra, porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Y el principio primero del que estamos hablando es hacer la voluntad de Dios. ¿Hacemos la voluntad de Dios? Para empezar un negocio le decimos al Señor, Señor, en tus manos quiero entregar. Si tengo paz en mi corazón. Y saben que el primer signo que pone el Señor en su corazón y el mío para iniciar algo es estar en paz. Cuando usted sienta que todavía hay algo que no le confirma, no lo haga. No lo haga. Cuando es del Señor, Él le va a dar paz y le va a abrir el camino sin que usted ande tocando puertas. El Señor se lo va a abrir todo así de facilito. Y usted se va a asombrar. ¿Y por qué? Le va a preguntar al Señor, Señor, ¿por qué me tienes quebrado? Mira, Señor, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y saben que el Señor no ha revelado todas las cosas. El Señor se ha quedado con muchas cosas. Y solamente cuando estemos en su presencia, usted y yo vamos a darnos cuenta de todas las cosas que el Señor piensa. Pero mientras no, porque Él es soberano. Usted puede decirle, Señor, ¿por qué me tenés así? El Señor le va a decir, porque te tengo que tener así. Porque es necesario que pases un proceso. Y vean el proceso, porque hay un proceso. Primero le dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, porque ya habían oído cuál era la bendición y cuál era la maldición, que he puesto delante de ti, y viene otro principio, y te arrepintieres. Hay gente que el pecado se le ha encallado, ¿verdad? Y ya no siente nada. Hay gente que está en el cristianismo y dice, no, si yo voy a la iglesia, pero a veces hay personas que siguen haciendo lo mismo. Llega un momento, porque también hay una filosofía que dice, ¿verdad?, que una mentira dicha tantas veces se hace verdad. Esa es una filosofía del mundo. Entonces, imagínense, estar haciendo el mismo pecado, las mismas cosas, va a encallar su corazón y lo va a volver duro. Por eso el Señor le dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Otro punto que nosotros tenemos que tener en cuenta es el arrepentimiento, hermanos. Dios nos ha dado un periodo. Saben que ahorita el tiempo está detenido. Estamos en el periodo de la gracia.
Y la gente dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos, hagamos todo, hagamos fiesta porque la salvación no se pierde. Y ustedes han oído eso, ¿verdad? Salvo siempre salvo. Pero el Señor no enseña eso. Esa es una doctrina, una teología del mundo, no una teología de Dios. El Señor ha dicho que nos volvamos al Señor, que nos arrepintamos y que no sigamos haciendo lo mismo. Cuando llegó la mujer samaritana, llegó a los pies de Jesús. Todos le querían tirar las piedras, amén. Todos la querían dañar, ofender y todo. Llegó a los pies de Jesús. ¿Y qué dijo el Señor? El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y nadie la tiró. Pero ¿qué le dijo a la mujer? Tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Pero ya no lo vuelvas a hacer más. Entonces el Señor, ¿qué pide de nosotros? Un arrepentimiento. ¿Y por qué hablar de todo esto, hermano? Porque muchas veces nosotros nos preguntamos y le preguntamos a Dios, Señor, ¿y por qué no abrís las ventanas de los cielos? Señor, ¿por qué se ha detenido esa bendición? Señor, ¿por qué estoy así? Pues ya no pregunte por qué está así, empiece a clamar y a buscar en su vida algo que no le ha entregado a Dios. Si de verdad usted ha hecho la voluntad de Dios, amén, entonces busque algo que todavía no le ha entregado al Señor. ¿Y qué dice el verso 2? Otro principio, la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, arrepentirnos. Y el 2, ¿qué dice? Y te convirtieres a Jehová tu Dios. Hay que convertirnos, hermano. Porque muchos están convencidos que Jehová es Dios, que está en el cielo, que Él da cosas, que el Señor hace milagros, pero realmente nos hemos convertido al Señor. El Señor habla y no habla a nuestra carne, habla al corazón. Habla a los corazones de carne en esta hora. Y a los corazones duros les dice que hay que hacerlo de carne. Si te convirtieres a Jehová tu Dios, otro principio, y obedecieres a su voz. Solo en estos versículos puede usted ver cuántas cosas nos está diciendo el Señor. Y nos dice, ¿quieren más masa, periquito? Aquí les estoy diciendo todo, ahorita, en este mismo momento, en estos pocos versículos yo les estoy diciendo, tienen que hacer mi voluntad, no la suya, tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que convertirse y tienen que obedecer. ¿Por qué llegó el pecado al mundo? Por desobediencia, hermano. ¿Por qué muchas veces nos ha ido mal? Por desobedecer la voluntad de Dios. Porque muchas veces hemos hecho lo que creemos nosotros, no lo que dice Dios. Porque en mi fuerza yo puedo, pero no podemos. Todo viene de Dios, todo, su vida, su trabajo. Y dice, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Es un mandato del Señor. El Señor no le está preguntando, ¿quieres hacerlo? No le está preguntando, ¿quieres hacer lo que yo te estoy diciendo? No, que yo te mando hoy. Es un mandato del Señor. No es que si usted quiera o si sea conveniente. El Señor le está diciendo que yo te mando hoy. ¿Y a quién nos manda? Vea la palabra. Tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. No con el cuerpo, hermano. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Tú y tus hijos, tú y tu familia. O sea que nos está hablando a todos. Y no se tire, es para vos. No, es para todos. Y todos agarremos donde estamos fallando para poder ser bendecidos totalmente, hermanos, y restaurados. Todo el Antiguo Testamento se basa en desobediencia, en rebeldía, en idolatría, en paganismo. Saben que hacían sacrificios, adoraban otros ídolos en los lugares altos. ¿De dónde creen que viene el árbol de Navidad?
del paganismo. Hacían lugares altos, se iban a adorar, porque no querían, los del reino del norte no querían ir al reino del sur a adorar a Jerusalén, sino que para que no se fueran allá abajo, ellos levantaron altares en montaña, bajo el árbol frondoso. Y si usted lee los profetas, ahí va a encontrar, bajo el árbol frondoso. ¿Por qué les traigo esto? Porque nosotros a veces, nuestra vida está llena de cosas que todavía estamos idolatrando al mundo y no totalmente a Dios. El árbol frondoso. ¿Y por qué se le llamaba el árbol frondoso? Porque de ahí viene la palabra ramera. De ahí viene, porque ahí llegaban las mujeres. Y debajo de ese árbol frondoso ponían velas, ponían lámparas. Por eso haga una analogía ahí, ¿verdad? Del árbol de Navidad. Por eso nosotros aquí adentro, aquí en el templo, no lo ponemos. Usted tiene bien claro, cada uno de nosotros tiene bien claro. Si lo pone por un adorno y no le hace nada, está bien, pongámoslo como un adorno. Pero ¿de dónde viene? Del paganismo. Y el Señor le estaba diciendo a su pueblo, arrepiéntete, conviértete, porque habían sido desobedientes. Habían andado en el desierto vagando por desobediencia, porque no querían estar bajo la cobertura de Dios. Sigamos leyendo, ¿qué dice el 3? Entonces dice, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá, ¿qué tendrá el Señor? Misericordia de nosotros. Entonces dice, ¿cuándo? Cuando hagamos su voluntad, cuando nos arrepintamos, cuando nos convirtamos, cuando obedezcamos. Y el verso 6 quiero que lo lea. Cuando amemos de todo corazón a Dios. El 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, dice. Aquí ya estaba él pensando más allá. Porque cuando vino Jesús les expliqué, no vino a poner las leyes en piedra, las vino a poner en nuestro corazón. Y cuando dice circuncidarás tu corazón, es que vamos a pelar nuestro corazón ante Dios. Vamos a pelarlo y decirle al Señor, Señor, esto soy yo. Señor, te he fallado, me arrepiento este día. Cuando el Señor dice, y circuncidará tu corazón, el suyo y el mío, hermano, porque el Señor nos pela la cara. Ya se la ha pelado cuando está en oración. Amén. Ya le ha dicho al Señor, antes me servías y hoy te has enfriado. Allá las iglesias, ¿verdad? Las 7 iglesias en el Apocalipsis. Siempre tiene el Señor algo contra nosotros. Y cuando nosotros entramos en adoración con el Señor nos dice, pero tengo contra ti. Y empieza el Señor, que has abandonado tu primer amor. Y cuando el Señor dice que el amor es un principio, porque usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Usted tiene que amar, estar en comunión con Dios sobre todas las cosas. ¿Cuándo le va a venir prosperidad y bendición a su vida? ¿Cuándo el Señor va a restaurar la finanza? ¿Cuándo el Señor va a terminar de hacer una obra en nuestra vida? Cuando circuncidemos realmente nuestro corazón para con Dios. Porque Él lo sabe, Él lo escudriña todo, hermano, hasta lo más profundo. A Él no lo podemos engañar. En esta hora Él sabe quién ha venido con un corazón sincero y quién ha venido porque lo trajeron ahí empujadito, ¿verdad? El Señor sabe. ¿Cómo queremos nosotros ser bendecidos? Si no seguimos principios básicos que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel y en esta hora te dice a ti y a mí, tienes que hacer mi voluntad. Aunque a veces la voluntad del Señor sea difícil, hermano, y sea dolorosa, y tengas que dejar amistades que te contaminan, amistades tóxicas, relaciones tóxicas,
Porque el Señor quiere que te peles tu corazón en esta hora. Él te está diciendo, haz mi voluntad, arrepiéntete, conviértete, obedéceme, ámame sobre todas las cosas. Y ahí están sus hijos. Y no viene el caso, tal vez una ilustración, una hermana servidora, me omito nombre y todo, desde que nació su bebé se alejó de los caminos de Dios. ¿Qué te está alejando del Señor? Porque al niño no le gusta quedarse en cuna, porque piensan que te lo vas a tratar mal. Hermanos, saben que cuando uno le entrega el corazón a Dios, truene, relampaguee, si usted ya tiene destinado venir a adorar a Dios, que no lo detenga el enemigo, porque no es la lluvia, no es el vecino, no es su familia, es el enemigo que le está poniendo un tropiezo para que no venga. Entonces, cuando usted no sienta no tenga ganas de venir, pues venga más al culto, para que el Señor pueda hablar a nuestra vida, porque el Señor dice que hay que tener amor para con Él, dice, y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Porque cuando dice tú y tus hijos, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? O qué ejemplo, ¿verdad? Las que están en potencia a procrear en un futuro, en su matrimonio, ¿qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos? Saben que en el Antiguo Testamento dice que ellos desde pequeñitos les iban enseñando la ley. Se la aprendían de memoria porque era hablado, era oral, una ley oral, no había nada escrito. Entonces ellos la repetían de generación en generación para que no perdieran esa comunión con Dios. ¿Y qué dice el 7? Y pondrá Jehová tu Dios todas estas cosas, todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Pueda que alguien le esté haciendo la lucha a usted. Pueda que a alguien, un enemigo oculto, esté acechando su vida. Pero cuando el Señor va a restaurar su vida, la va a llenar de bendiciones. Pero usted tiene que creerlo. Porque a veces decimos amén, gloria a Dios, pero no lo cree en su corazón. Solo es algo de boca, ¿verdad? Y no se moleste conmigo. Cada quien sabe cómo está ahorita. Pero cuando decimos amén, ese amén tiene que hacerlo con convicción. Esa amiga, esa conocida, esa compañera de trabajo me está haciendo la guerra, pero yo la pongo en oración, no para desearle el mal. Porque cuando nosotros destilamos y nuestra boca tiene poder, hermano, nuestras palabras tienen poder de maldición y de bendición. Y esa palabra, cuando usted maldice a alguien, tenga cuidado. Si alguien le está haciendo la guerra, porque dice que no es en su capacidad, es Dios que va a hacer la guerra, no usted. Aquí dice, mire, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, porque ya no lo van a perseguir más. Las deudas ya no lo van a perseguir si usted le tiene confianza al Señor, que lo va a sacar adelante. Cuando hagamos todo esto, y dice, y guardar su palabra y hacerla por obra. Lea el 8. Y tú volverás, dice, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Igual a frutos. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos estamos dando? Usted puede hacerse un análisis. ¿Qué frutos estamos dando? Porque el Señor dice que hay que guardar su palabra y ponerla por obra. Hoy hablaba con una amiga y le digo yo, en la mañana, una colega, y le digo,
Me dice, mira, tenés que orar mucho, me dice ella, ¿verdad? Porque le estaba contando del retiro. Tenemos que orar mucho porque a veces el enemigo, sí, le digo yo, cuando uno va a hacer un evento fuerte, el enemigo se encarga de mandar un montón de dificultades para que uno desista. Pero es Dios el que va abriendo el camino y me dice, hay que orar mucho. Y ella es católica. Yo le hablo de Cristo, ella dice que ella recibió a Cristo. A su manera ya lo recibió. Pero me gusta porque no habla palabras tóxicas. Yo la llevo en oración y aún ella me dice, cuando llego, llévame en oración siempre. Gloria a Dios, siempre te voy a llevar en oración por su negocio. Pero hay que hacer obra, hermano, por obra. ¿Qué frutos le están pidiendo a usted que ore? Cuando alguien se acerque a usted y pida oración, está dando frutos. Cuando alguien se acerque a usted para pedirle un consejo, está dando frutos. Está dando frutos porque están viendo su testimonio. Alguien me decía un día, no importa cómo uno se viste, el templo es lo interno. Mentira. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y la forma y la vestimenta también dice mucho. Dice mucho. Y a veces la gente se puede molestar, pero dice mucho. Porque no somos espíritus flauticos, no. El Señor dice de que hay que circuncidar nuestro corazón. Y cuando circuncidamos nuestro corazón, hermano, vamos a dar frutos. Es porque estamos guardando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está siendo lumbrera en nuestro camino. Aunque ande en valle de sombra de muerte, usted no va a temer, dice el Salmo 91. Porque Él está con usted y está conmigo. Gloria a Dios, porque Él está con nosotros. Aunque ande en este momento por valle de sombra y de muerte, usted va a ser lumbrera en ese camino. Pero tiene que declararlo con su boca. Usted declara bendición y usted declara maldición. Su boca tiene poder y yo lo tengo bien claro. Esta boca mía, hay un libro de Joyce Meyer que así se llama, esta boca mía, porque con esta boca usted puede estar bendiciendo a alguien, pero con esta misma boca puede estarse llevando a mucha gente. Entonces, la palabra de Dios en el verso 8 dice que hay que guardar su palabra. El Señor nos ha dejado mandamientos. El Señor no vino a abolir los mandamientos que le dio al pueblo. Él los resumió en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume, pero eso, y usted puede ver, es difícil, ¿verdad? Dos cositas, pero son difíciles, porque el Señor quiere que usted y yo le adoremos con todo nuestro corazón. ¿Y cuáles son las bendiciones que van a llegar de acuerdo a la obediencia? Entonces dice el Señor que va a restaurar nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando hagamos su voluntad, cuando nos arrepintamos, cuando nos convirtamos, cuando obedezcamos, cuando amemos a Dios sobre todas las cosas, cuando guardemos su palabra, van a llegar bendición y restauración. Lea el verso 16 conmigo. Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Está tomando posesión de la tierra. A Josué le dijo, si guardas mi palabra de día y de noche, si guardaba esa palabra del Señor, Josué, toda la planta de su pie, lo que tocara iba a ser santo y bendecido. Y el Señor, esa parte de restauración, hermano, saben que el Señor no mandaba juicio, tan misericordioso es el Señor. Y dentro de todas las bendiciones del Señor está su misericordia. El Señor no mandaba juicio, primero mandaba al profeta a que le hablara al pueblo,
Arrepiéntanse. Si no, le va a caer juicio. Hagan la voluntad del Señor, pues el Señor nos está hablando todos los días. Arrepiéntete, vuélvete al Señor, busca su rostro, porque no te quiero mandar el juicio. Porque nosotros, por desobedecer, el Señor no nos castiga, sino que nosotros estamos haciendo nuestras propias consecuencias. Y el Señor dice que cuando guardamos su palabra, cuando seguimos sus caminos, dice que Él va a traer bendición. Y Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y yo le creo al Señor. Yo le creo al Señor. El Señor en el nuestro caminar, como familia, aquí me pongo yo, porque desconozco su caminar. En nuestro caminar han habido altos y bajos, y han habido baches. Pero aún en esos baches, aún en esos momentos cuando usted ya no tiene fuerzas, aún en esos momentos cuando le ha llegado la enfermedad, le ha llegado el cáncer, le ha llegado cualquier cosa, usted no debe apartarse del Señor. Algo que a nosotros nos ha funcionado siempre es lo que hemos leído en la palabra. Acercarnos al Señor, permanecer en el Señor, perseverar en el Señor. Si usted persevera, el Señor puede hacer grandes y maravillosas cosas en su vida y el Señor va a bendecir su tierra. Aunque no sea millonario, aunque no tenga grandes cosas ostentosas, Dios va a bendecirlo primeramente con paz, hermano. Aunque no tenga dinero, Pablo lo decía, para todo tenemos que estar enseñados. Allá en la cárcel, Pablo le enseñó a los filipenses a estar saciados, aunque tuvieran hambre material, a saber vivir en abundancia como también en escasez. Y Dios nos enseña ese camino, hermano. Por eso dice la palabra, hay que guardar la palabra del Señor. Si usted sigue ese camino, no es fácil. La vida como familia de nosotros no ha sido fácil. Han habido momentos así y han habido momentos abajo. Que mi esposo les contó una pasadita. Una vez que tuvimos que, porque yo nunca había matado una gallina y me daban lástima. Él tuvo que matar la gallina porque no teníamos que comer ese día. Y saben que todo lo que pasa en nuestra vida es por nuestras malas decisiones. Por eso traje este tema. Dios pone la bendición y la maldición. Usted tiene libre albedrío para escoger lo que más le convenga. El Señor quiere cosas buenas para su vida y para la mía. Pero y saben que el tema de ayer estuvo excelente, de las finanzas. Porque parte del problema que nosotros tuvimos en aquel entonces, hoy es difícil, pero hemos aprendido a administrar la finanza. Parte de nuestra vida fue por no manejar las finanzas adecuadamente, por no manejar lo que Dios te pone en tus manos. Cuando te llega un papel, porque a mí me llegaba, es cliente, clasificación A y hasta un más. Inmediatamente usted va al cajero y puede desembolsar $10,000. Entonces a uno se le abre las pepas, soy cliente en AA más AA, o sea, un super cliente. Entonces esas son tretas del enemigo. Entonces todas esas malas decisiones, por eso hoy todas las decisiones usted y yo las tenemos que tomar con sabiduría. Cada decisión que vaya a tomar será de bendición. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy guiándome según la palabra de Dios. Y saben, hermanos, que el Señor nos estaba preparando. Hasta hoy lo comprendo. Nos llevó al desierto para que nosotros valoráramos todas aquellas cosas que en su momento Dios había dado en nuestras manos. ¿Qué ha dado el Señor en nuestras manos? Y que nosotros no estamos valorando. El Señor dice en esta hora que hagan
usted y yo, la voluntad de Él. Entonces nos restaurará, tendrá misericordia, te hará abundar en toda obra. Vea el 9 que dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Todo lo que toque usted va a ser de bendición, porque usted está primero pidiéndole dirección a Dios. Que dice, y toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu tierra, de tu tierra, para bien, dice, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó con tus padres. O sea que el Señor nos va a restaurar, amén. Si nosotros le creemos a Dios, tomemos la palabra. Dice el Señor que va a bendecir la obra de tus manos, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu trabajo, tu negocito, todo lo que estés emprendiendo, ponlo en las manos del Señor. Señor, ¿me convendrá hacer ese negocio? ¿Estará bien donde voy a poner ese local? Señor, te dedico a este local en tu nombre santo. Todo lo que hagamos, hermano, hagámoslo siempre bajo la voluntad de Dios. Porque cuando no lo hacemos, dice el 17, mire lo que dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, nos hacemos oídos sordos, ¿verdad? Y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, ¿qué dice el 18? Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vayáis, pasando el Jordán, para que entren en posesión de ella. Viene maldición. Si no oímos la voz de Dios, si no oyeres, dice. O sea que nos cerramos a obedecer la palabra de Dios. Dice que van a venir maldiciones a nuestra vida. Yo quiero bendición, hermano. Yo quiero restauración. Y en este día el Señor nos está enseñando cosas sencillas. Cosas sencillas. Y quiero que repita conmigo. Hago la voluntad de Dios. Me arrepiento. Me convierto. Obedezco. Amo a Dios sobre todas las cosas. Guardo su palabra y pongo ese testimonio por obra para que mi vida sea restaurada. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.